Entonces, el año 2026, Florentino Pérez vuelve a hablar con la prensa después de muchísimo tiempo, hablando pues de diversos factores o situaciones que están ocurriendo dentro del Real Madrid. Y les voy a adelantar para que no pierdan su tiempo y para que se marchen ya. Si ustedes vienen aquí pensando que me van a escuchar a mí hablar cantidad de barbaridades y porquerías sobre Florentino Pérez después de esta rueda de prensa, déjenme decirles que están bastante equivocados. Porque un presidente que sale atiza al Barça después de haber pagado a los árbitros durante décadas y décadas, robándonos toda la ilusión durante años en el fútbol español. El presidente también ha salido a darle de mamar a los periodistas que están constantemente metiendo mierda al club y sobre todo a su presidente Florentino. Así que ya saben lo que van a encontrar en este video. Solamente voy a defender las cosas que ha salido a decir Florentino Pérez, porque para algunos está mal si Florentino sale a hablar, para algunos está mal si no sale a hablar, para unos está mal si dice que necesitan un Barça fuerte y para otros está mal si le mete mierda al Barça por el caso Negreira. Para mucha gente todo lo que haga Florentino Pérez está mal y da la sensación de que eso es un poquito más allá de algo normal o relacionado con el Real Madrid. Así que bueno, vamos a arrancar rapidito para que hablemos sobre esto que ha sucedido hoy. Y ojo muchachos, quería empezar con este primer clip que me parece muy importante según yo. Miren los periódicos hoy, 2 artículos que hay en el ABC hoy contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol, pero bueno, pues lo anuncio aquí que me voy a dar de baja de la suscripción de ABC por honrar a mi padre, porque si mi padre levantara la cabeza no me perdonaría que siguiera siendo suscriptor de... Bueno, y aquí a partir de esto están acusando a Florentino Pérez de machista y este tipo de cosas. Mira lo que dice aquí Miriam. Machista de turno, todavía está tenida diciendo que le ven el túnel de vestuarios y gente preguntándose por qué el Madrid no abre el Bernabéu a su equipo femenino, ¿no? Y bueno, aquí le colocan a esta gente básicamente pues algo que sucedió con Laporta hace poco, para que tengamos un poquito de memoria, ¿no? Ya está, ya no le metré. Gracias, nena, gracias. No fallis ni vuit anys, truca. Bueno, vimos a Laporta ahí manoseando de una manera muy extraña a una joven que aparentemente es menor de edad. Y según lo que dice aquí, lo que vi la traducción es que cuando tengas más de 18 me llamas o algo así, ¿no? Se puede interpretar de muchas maneras, pero para que se hagan una idea, estas mismas personas, estoy seguro de que esto no lo colocaron en sus redes sociales. Y además yo creo que lo que ha dicho Florentino no me parece nada del otro mundo. Lo que ha dicho es, no sé siquiera si sabe de fútbol, que esto para mí no es machismo porque él no ha dicho más, no lo ha mandado directamente a ir a cocinar, que es lo que yo creo. Lo que ha dicho es, desconozco básicamente quién es y si realmente sabe de fútbol, y es normal que se lo cuestione si él considera que esa persona pues básicamente está equivocado a nivel futbolístico por lo que ha escrito. Para mí es que está clarísimo. Y siempre voy a decir, esto no se trata de defender a nadie o tal vez un poquito a Florentino, porque le han tirado mucho mierda y yo voy a ser florentinista. Se los voy a decir así de claro, me ha quedado muy claro con lo que vamos a ver ahorita sobre la reacción que ha tenido la gente con todo esto, ¿no? Y no es para tampoco meterle mierda a nadie que piense lo contrario a lo que estoy diciendo yo. Me parece incluso bastante natural. Pero sí les voy a aclarar que mi postura es totalmente acertada al respecto. O sea, considero que estoy acertado yo. Oiga, que nos hemos quedado en blanca, pero oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, que es pocas, ya lo sé, y 7 ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica durante 2 décadas. Y siguen siendo los mismos árbitros. Este año hemos hecho un vídeo también, que lo vamos a enviar ahí, de los 18 puntos que nos han quitado a lo largo de la temporada. Pero 18 puntos. Y si algunos lo leen en Real Madrid Televisión lo habrá podido ver. Pero yo no me puedo callar por eso, de verdad se lo digo. Yo no gano aquí nada. Yo he puesto toda mi ilusión, mi patrimonio, todo. Es lo que les estoy diciendo, muchachos, y repito, Florentino se equivocó y lo dije aquí y no voy a desdecirme en este instante. Florentino se equivocó en aquel momento que dijo necesitamos un Barça fuerte, se equivocó para mí de una manera exagerada. Pero mira que, bueno, por alguna razón ha cambiado como un poco la postura y ha salido a atizar al Barça. Esto obviamente tendrá su significado, ese cambio radical que ha hecho, pero si este hombre me dice a mí
Sí, no tenía planes con el Barça, que me parece bastante normal, aunque no lo comparte y me dé un poco de asco, sinceramente. Pero ahora me traicionaron y les voy a echar toda la mierda posible. Yo encantado de la vida, por eso lo tengo clarísimo y me alegra que se hable del caso Negreira, pese a que, bueno, sí, puede ser una cortina de humo para tapar la vergüenza. Yo creo sinceramente que Florentino este verano nos va a sorprender. No sé, mira, no tengo ni idea, no he visto informaciones, he estado muy alejado de esto porque me tiene asqueado. Pero sinceramente tengo la sensación de que Florentino Pérez este verano nos va a sorprender. Y no me refiero a que va a vender a la mitad de la plantilla. No sé, después lo hablaremos, pero tengo la sensación de que Florentino Pérez, si él quiere dar ese paso de cambiar el club de los socios y la cosa, yo creo que va a tener que reaccionar, pero ya, ¿no? Lo bueno es que ha dejado claro que por lo menos en este momento no piensa dimitir. Y bueno, muchachos, si alguno de ustedes tiene alguna duda de qué lado quieres estar, me parece estupendo, pero miren las personas que han reaccionado de manera negativa a esto. Manolo Lama: la comparecencia de Florentino Pérez es patética. Ahora entiendo por qué lleva 10 años sin hablar ante los medios. Dios mío. Tenemos otra. Isaac Fouto: vergüenza ajena. Karma Barceló: por favor que alguien le diga algo, que le aconseje o que se lo lleve. Oído en casa: me voy a ser suscriptor del ABC. Vergüenza ajena. Mónica Marchante: cada minuto es más dramático. Me encanta ver rabiar a toda esta gente porque siempre es lo mismo, y repito, donde hayan personajes como Mourinho, que parece que va a venir, y eso me tiene un poco contento. Florentino haciendo este papel de meterle mierda a todo lo que se le atraviese. Yo siempre voy a estar encantado de ver a esta gente rabiar. Así que por si tenías alguna duda, por si yo tenía alguna duda de estar del lado de Florentino Pérez en este tema, creo que estos tweets me han dejado absolutamente claro a dónde quiero ir. Miren esto de Juanma Rodríguez, y en breve vamos a cerrar con lo que ha sido el final de la rueda de prensa de Florentino. Para los culés, mira, yo os digo una cosa. Eso no es verdad. Yo os digo una cosa. El León, el León parece que está dormido. Pero el León no está dormido. Y el León volverá. Y os digo, a todos los que estáis celebrando y tal, y riéndoos, como dice J. Jordi, que os reís de nosotros, a todos esos os digo, volveremos, más pronto que tarde, y os volveremos a demostrar quién es el mejor club deportivo de la historia, que no es otro que el Real Madrid Club de Fútbol. Disfrutad mientras podáis, fumando puros o fumando lo que queráis, ¿vale? Disfrutad lo que podáis y mientras podáis, pero con la certeza de que el León va a volver más pronto que tarde y volverá a morderos otra vez. Eso es lo que os quiero decir. Vamos, eso es lo que os quiero decir. Bueno, voy a quitar ahí un poco el video, porque definitivamente me van a clavar el copyright por la canción esta del himno del Real Madrid, pero no tengo más que añadir al respecto. Recuerdo siempre, muchachos, la temporada en la que estaba Zidane con Hazard, Bale y Benzema en una situación difícil de delantero, y mucha gente ya decía: el Madrid se cansó de ganar y va a ir en una debacle absoluta. Estamos en un punto, creo que un poco más delicado a nivel deportivo, sobre todo a nivel institucional. Creo que es un momento más delicado de la presidencia de Florentino Pérez, pero no tengo ninguna duda de que vamos a volver. Y bien dicho por Juanma Rodríguez: disfruten mientras puedan, porque cuando vuelva el Real Madrid, ustedes saben que lo que van a mamar va a ser absoluto y total. Nada, voy a cerrar con esto de Florentino, y ustedes, por supuesto, sus opiniones allá en los comentarios. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video. A la Madrid y chao, chao. Pues muchas gracias, ¿eh? Espero no volver a ver. Digo, a corto plazo, no sé. Pero vamos, si se siguen metiendo, vendré aquí y de la mejor manera posible diré lo que pienso. Pero no por mí, sino por defender a los socios. Porque es que yo defiendo a los socios. Y si alguien quiere hacer algo que hacemos mal, que lo diga. Eso sí, eso no pasa nada. Pero eso de que estos intelectuales del régimen, como los llamamos, o los de mayo del 68, se dediquen a filosofar sobre el Madrid como si fueran ellos Demóstenes, hombre, eso no. A base de darle bofetadas al Real Madrid, no. Aquí estaré yo para defenderles. Oiga, y muchas gracias, y que yo, que no estoy acostumbrado a estas cosas, lo digo de verdad, pues no me importa tener alguna vez más, y a lo mejor también es necesario este intercambio, porque yo puedo también expresarme más. Pero vamos, que están señalados los enemigos del Madrid en los medios de comunicación, no tenga ninguna duda. Porque además, cuando jugamos mal, tienen que decir que jugamos mal, si no quiero decir que jugamos bien. Pero que esto es el caos, que esto es la ruina, esto se tiene que ir Florentino por no sé. Florentino no se va a ir hasta que los socios quieran que me vaya.
Y ahora voy a convocar a los socios, pues nada más que para que vean lo que pasa, que se lo voy a contar a ellos también. Y los que quieran presentarse, que se presenten y que digan que ellos lo van a hacer mejor. Así empecé yo en las primeras elecciones, antes del 2000, cuando votaban los muertos. Pues así es, ¿verdad? ¿Y qué vamos a volver? ¿A esa etapa en donde se hacían esas cosas tan raras? Pues no. Yo he luchado mucho tiempo para que las cosas sean lo mejor posibles para el fútbol en general y para el Madrid en particular. Y ahora estamos en un buen camino donde yo creo que vamos a conseguir muchas cosas. Pues nada más, muchas gracias.